El día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema pagando a todos lo que debemos. Esta segunda parte, que es el tema número 10 de la serie Una familia para Dios, el subtema es la honra. La semana pasada vimos el respeto, ahora vamos a ver la honra. Y ustedes saben que cada idioma tiene sus expresiones, y es muy importante que nosotros tengamos en claro en el lenguaje bíblico, cuando se refiere a cualquier cosa, cuando habla de honrar, para no meterme por otros lados, esto es el tema, pero cuando habla específicamente a la honra, que nosotros entendamos y tengamos muy en claro qué es de acuerdo a lo que la Biblia dice. Porque a veces la Biblia dice una cosa, pero yo entiendo otra cosa, porque pues en mi idioma así es, no tiene el sentido que le está dando la Escritura. Mis amados, hago un paréntesis, por eso es importante estudiar las Escrituras, por eso es importante ser constante al asistir en las reuniones, por eso es importante estar escuchando y de manera y de iniciativa propia ir un poco más allá, hacerse de comentarios, hacerse de diccionarios, investigar un poco más. Ojalá todos pudiéramos ser exégetas, teólogos y un que otro teólogo que ya hay, que veo 2 que 3 por ahí, ¿verdad? Pero eso es algo muy clave. Entonces, vamos a ver algunas de las expresiones que hablan de dar honra, algunas de las palabras, porque tienen distintos sentidos, tienen distintas connotaciones, dependiendo el contexto. Una de las palabras para describir honra, que es la palabra en el hebreo abad, quiere decir sencillamente, miren, el significado primario de esa palabra abad quiere decir trabajar, pero el sentido que da cuando dice honrar, ¿sí?, es servir, quiere decir adorar, quiere decir ministrar. Fíjense, esa es la palabra que se utiliza, por ejemplo, en Éxodo 25, cuando ahí, que son los 10 mandamientos, nos dice, no te inclinarás a ellas, o sea, no te harás imagen, etcétera, etcétera. Dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. O sea, no les vas a servir a nada, a nadie que no sea Dios. No te vas a hacer imágenes ni con tu mano, pero tampoco en tu imaginación, de algo que no es Dios, y vivir para eso y trabajar para eso, invertir tu vida en eso. Dice, no lo hagas, no lo honres de esa manera. Y este es un peligro, porque aquí es en donde muchas veces decimos, o sea, dentro del pueblo evangélico, no, pues nosotros no somos idólatras, porque yo ya no me le postro, yo no honro a las imágenes. Ahí está hablando de imágenes nada más. Sí, pero hay otras cosas. El apóstol Pablo les dice allá en Hechos 17, les dice cuando estaba en el Areópago a los filósofos, ¿se acuerdan que había un altar que decía al Dios no conocido? Y dice, pues de este mero es el que les vengo a hablar, ¿sí? Y ya dice, Dios no es producto de la fabricación. Dios no se hace con oro ni con plata, dice, ni con la imaginación de hombres. Entonces, el asunto es de que a veces nos imaginamos que Dios es de cierta manera. Y a veces decimos, bueno, pues es que yo no me postro a ningún ídolo, yo no tengo ninguna estampilla, nada de eso. Pero ¿qué tal al trabajo? ¿O qué tal al esposo o a la esposa o a los hijos o al novio o a la novia o al entretenimiento? Y viven para eso y se postran ante eso, y Dios pasa a un segundo término. ¿A quién se está honrando? ¿Para quién está viviendo? El sentido que tiene aquí honrar es no vivas para nadie más, para nada más que no sea Dios. Y esto no está diciendo de convertirse en un ratón de iglesia, no está hablando de hacerse de esa manera, no, está hablando del corazón, de nuestras vidas, de nuestras prioridades, de por qué y para quién vivo, a quién quiero agradar. ¿Están aquí conmigo? Ese es el sentido que tiene abad ahí.
Pero la siguiente palabra que también se utiliza para decir honrar es la palabra kaved. Tiene una distinta raíz. Y esa palabra kaved viene de kavod, que quiere decir sentir peso, quiere decir reverenciar, quiere decir honrar. Este verbo aparece mucho en el Antiguo Testamento, más de 114 veces, ¿sí? Y es esa palabra que aparece honrar en Éxodo 20:12, honrarás a tu padre y a tu madre. Ese honrar, ¿sí?, habla de sentir peso, habla de reverenciar. Aquí no está hablando de vivir ya para ellos, ¿se dan cuenta? Hay una diferencia, pero está hablando de tener una reverencia, de sentir un peso, en otras palabras, de no ser ligeros en cuanto a esta relación que tenemos para con los padres. Es decir, debe de haber un peso en nuestro corazón por nuestros padres, no un pesar, un peso y ay, es mi papá, es mi mamá, y aunque podamos decir seguramente, ¿verdad?, pues no es perfecto, están muy lejos o es terrible, la instrucción es hónralo, que haya un respeto, una reverencia. No sé si me estoy dando a entender. Y aquí, mis amados, debemos de tener mucho cuidado con algo que se llama familiaridad. Digan conmigo, familiaridad. ¿Sí? Porque, miren, por ejemplo, aun cuando podemos ser muy amigos de nuestros padres, ¿sí o no? ¿Cuántos son muy amigos de sus padres? ¿Y de sus hijos? Bueno, qué bendición, ¿cierto? Que haya una relación bien cercana, bien íntima, bien de amistad. Es maravilloso. Oye, qué mejor regalo y qué bendición que tu mejor amigo o que tus mejores amigos sean tus padres y que tus mejores amigos sean tus hijos. Qué bendición, ¿no? Sin embargo, aunque sean muy amigos, déjenme, me dirijo a los hijos, aunque sean tus amigos, aunque sean muy amigos, no son tus cuatachos, no son tus cuates, ¿sí? No los podemos tratar como al compañero de la escuela o del equipo de fútbol o como a la amiga o a la compañera de trabajo que nos llevamos mucho, y tener una ligereza en cuanto a eso. ¿Está claro eso o no? Pero también al mismo tiempo esto se aplica en el trato que dan los niños a los adultos, porque hay veces luego los niños llegan y van de igual a igual y son bien irrespetuosos. Y les voy a decir una cosa, la culpa no la tienen los niños de ser así, la tienen sus padres por no educarlos. Quedaron muy serios. Pero es como esto, es de que a veces, miren, eso se llega a dar. A veces uno está aquí, bueno, pues por las condiciones, aquí gracias a Dios tenemos espacios donde los niños pueden, pues también tener, porque traen un desfogue, ¿me explico? Yo les aconsejo, no les den de desayunar cosas acá con azúcar y eso. Cereales con azúcar, Choco Crispy, Ayagol, ¿verdad? O aquí ahí le va su chocomilote, mijo, ¿verdad? No saben el golpe de azúcar que recibe. Les voy a decir una cosa, no les hace bien. Aquí voy a hacer un comercial. El azúcar, bueno, no hace bien a ninguna hora, pero en la mañana, como desayunar, es de lo peor que puede hacer uno, ingerir cantidades de azúcar grandes. Es de lo peor que, pues, bueno, ya, seguimos. Clase de nutrición 2 mañana. Sí, pero porque luego acá no, y si de por sí luego los chavillos son así como una bala, hay 2 que 3 balas perdidas por aquí, ¿no es cierto? Y si de por sí ya son acá como ardillita, ¿verdad? Y luego les avienta uno un golpe ahí de glucosa y de glucógeno y todos esos ógenos raros, se pegan unas aceleradas y están todos distraídos y pues aunque quieran estar quietos, ¿verdad? Están acá y ven al otro y así como que... Y es normal porque hay un proceso químico dentro de sus cuerpos. Entonces escuchen bien, eso es sabiduría, padres. Debemos de ser sabios con eso.
Y tampoco le estoy diciendo, denle su té de pasiflora, ¿verdad? Y que, no, tampoco, ¿no? Que desayunen bien, balanceado, ¿sí? Pero luego a veces está uno platicando, está conversando, están dos adultos y llega el chiquillo corriendo por acá y se atraviesa, ¿verdad? O llega y habiendo lugar en donde lo puede hacer, no, corre y se para exactamente en medio o a un lado de donde están los adultos platicando y empiezan a gritar y hablándole al otro que está a 30 metros. Y eso es una falta de respeto, eso es una deshonra. ¿Estamos aquí? No se está honrando ni a las personas. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque si nosotros no se los enseñamos, no se los va a enseñar nadie, mis amados. ¿Usted cree que el mundo lo va a hacer? Si cada vez están peor. La siguiente palabra para decir honrar, porque ahorita voy a seguir ahondando en eso, ¿no? Esta es la introducción nada más. Para describir honrar es la palabra hadar. Y habla de preferir, en un sentido positivo o en un sentido negativo, pero habla de enaltecer, ¿sí? Esa palabra no se utiliza mucho, pero 8 veces está ahí en la Biblia, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, y habla, por ejemplo, de no honrar, de no preferir, cuando dice que no honrarás, que no preferirás. En un juicio se está refiriendo, cuando se va a establecer justicia, ni al que tiene dinero por ser rico, pero que tampoco preferirás o honrarás al pobre por ser pobre, sino que hay que ser justo, que la ley va para ambos igual, ¿sí? Porque luego a veces alguien puede decir, no, bueno, pues, lo más común es de que se honra o se prefiere al que tiene recursos, ¿sí o no? Eso es una verdad, ¿sí? Eso es una real, no quiero decir que sea una verdad, perdón, me retracto de lo que dije. Esa es una realidad, ¿sí? Esa es una realidad. Pero por el otro lado también puede ser ay, pues pobre, ¿no? Y este sí tiene, pues le voy a dejar, pues, según sapo, según pedrada, órale, ¿no? Y le voy a echar acá el canillazo aún la ayuda, ¿verdad? Aún cuando no debiera de ser, pero pues es que no tiene para alivianarlo. Y que se haga en injusticia. Dice, no vas a hacer nada de eso. Cuando se va a impartir justicia, la justicia es para tanto al pobre como al rico. El pecado del rico costó la misma cantidad de sangre de Cristo para ser lavado, es decir, toda, que del pobre. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? En Romanos 12:10 se los leo rápido. Dice, amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, fíjense, prefiriéndoos los unos a los otros. Esta es una buena parte, una buena porción de la Escritura para nosotros meditar. ¿A quiénes preferimos? ¿Con quiénes preferimos relacionarnos? ¿Si con los de la familia de la fe o con los del mundo o con los de afuera? Quizá pues habrá quien dice, no, yo no sé, me identifico más con mis compañeros de trabajo, pues con los hermanos ahí los veo 1 o 2 veces a la semana, los saludo, me da gusto, pero no, para salir a hacer todo, o sea, todo mi círculo de vida fuera de casa y con quienes me relaciono, a quienes visito y quienes me visitan, pues no tienen nada que ver con Cristo. Y ahí nos dice, espérense, en cuanto a la honra, es decir, en cuanto a preferir, dice, prefiéranse los unos a los otros. Fíjate que eso es una verdad muy necesaria dentro de la iglesia. Lo he comentado en alguna otra ocasión, pero cuando el Señor le estaba dictando, estaba hablando, no dictando, que le estaba hablando a Moisés con respecto a las leyes, no empezó a decirle todo lo que él demandaba con respecto al tabernáculo, por ejemplo, que era el lugar de reunión de la nación.
Sí, que de ahí partía, o sea, no empezó a decirle, mira, estos son los materiales que debe de tener, porque si ustedes hacen un estudio, simplemente si leen la Biblia con más detenimiento, van a ver que todo está especificado, medidas, materiales, colores, diseños, o sea, hasta qué figuras deberían de tener, todo eso, ¿sí? Y no empezó diciéndole por ahí, todo eso era de cómo debe de ser el culto, ¿sí? De cómo debe de ser la reunión. No empezó diciéndole el Señor, así tienen que ser las reuniones, así quiero que hagan, así no empezó por ahí. Cuando Dios le empieza a hablar con respecto a la ley, y es decir, a lo que nosotros debemos de hacer, a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos de parte de Dios, pues Él empezó por decirle, debes de cuidar a la viuda y al huérfano y al extranjero. Empezó por decirle que debían de empezar por cuidar a los grupos más vulnerables, a los más débiles que hubieran entre ellos. ¿Sí? Usted lea después de Éxodo 20, Éxodo 21, que es en donde Éxodo 20, bueno, ahí están los 10 mandamientos, pero ya en Éxodo 21 empieza a desarrollarlos de cómo se dio. ¿Están aquí conmigo o no? Entonces, en esos 10 mandamientos nosotros vamos a encontrar que los primeros 4, esto ya lo saben, simplemente lo estoy recordando, los primeros 4 mandamientos, Dios estableció cómo nos debemos de relacionar con Él. Es decir, la primera persona con la que y de quien nuestra devoción y de nuestra vida depende, pues es de Dios. Y lo primero que yo necesito saber es cómo me debo de relacionar con Dios para no andarlo haciendo como a mí se me ocurre o como me dijo quién sabe quién, sino cómo lo establece Dios. Pero los siguientes 6 mandamientos, pues fíjense que cuando empieza con el 5.º mandamiento, es decir, que es lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, no empezó diciendo no adulterarás o no codiciarás o no matarás o no dirás falso testimonio. No empezó por ahí. El primer mandamiento que da con respecto a los hombres, con respecto a cómo nos debemos de relacionar, es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La razón es esta, es que en el hogar es en donde Dios diseñó que el hombre aprenda cómo debe de relacionarse con toda clase de autoridad. Porque si no aprende en casa a honrar la autoridad, ¿sí?, a respetar la autoridad, solamente va a temer la fuerza, solamente va a aprender a tenerle miedo hasta cierto punto a la fuerza, ¿sí? Y tener miedo a la fuerza, eso no es honrar. Es decir, hacer las cosas porque tengo miedo, pero si pudiera, no lo haría. Es decir, si fuéramos igual de fuertes, si tuviéramos el mismo poder los dos, ¿verdad? Entonces no lo haría, impondría mi voluntad. Eso no es honrar la autoridad. Eso es anarquía. Hay quienes le hacen caso a un policía porque trae pistola, porque trae armas. Pero yo he visto también cómo quienes pues los ven, que a lo mejor a veces ahí está un policía de tránsito, ¿verdad? Está intentando hacer su trabajo y traigo mucha prisa, o simplemente a lo mejor se equivocó y ya dio más tiempo, en lugar de dar el paso a estos acá, se los dio al otro, y uno ya porque por lo que sea traes prisa, quieres ir al baño o lo que sea, está haciendo mucho calor, lo que sea, ¿sí? Y hasta yo he visto cómo le echan el carro encima a un policía de tránsito. Y digo, si ese policía trajera una pistola o tuviera una metralleta, te aseguro que no hacen eso. Si estuviera una patrulla ahí, ven, así como que no tiene cómo, y luego que ni placas traen a veces. ¿Están conmigo? Eso no es honrar la autoridad, eso es anarquía. ¿Qué pasa con los hijos de repente cuando crecen?
Y pues luego algunos crecen bien maiciados, ¿no? Acá bien, y ya tienen 15 años y el chamaco está enorme y grosero y respetuoso. Y adolescentes, yo creo que todos hemos sabido de casos que golpean a sus padres. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Anarquía. Les faltan el respeto a los padres. ¿Por qué? Pues porque ya no me puedes levantar la mano, porque si lo haces ya te respondo. Entonces yo empiezo a hacer ley para mí mismo. Dejaron de temer la fuerza, porque ya tengo más yo. Eso, mis amados, es anarquía. Y debemos de aprender, debemos de tener muy en claro que la autoridad es el principio más elemental en cuanto al conocimiento de Dios. Es decir, si usted y yo deseamos conocer a Dios, ¿cuántos desean conocer a Dios? El principio elemental es la autoridad. Es decir, como creyentes es imperativo reconocer la autoridad de Dios como la norma suprema, escúcheme bien, de la verdad. Más allá de la conducta, reconocer a Dios como la norma suprema de la verdad, porque la verdad nos lleva a la conducta. ¿Sí? Es decir, quien tiene toda la verdad, quien es verdad, Dios. Así dijo Dios, así se va a hacer. ¿Por qué? Pues porque Él sabe, porque Él es Dios. ¿Están aquí conmigo? Acabo de decir que el problema es de que luego se les enseña a temer el castigo, pero no a respetar. Y no les enseñamos que la autoridad viene de Dios, ¿verdad? Y que esa autoridad es para beneficio nuestro. Ahora, les debo decir algo, la autoridad es necesaria para el buen funcionamiento en nuestras vidas. Así de sencillo. La autoridad es necesaria para el buen funcionamiento de nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos honrar la autoridad, porque ese es un principio de Dios. ¿Sí? Lejos de enseñarles luego a honrar la autoridad. Ahora, ¿qué es enseñar? ¿Cómo puedo enseñar a honrar la autoridad? Porque a veces, sí, bueno, sí me han dicho esto, pero ¿qué es eso? ¿Qué es honrar la autoridad? Pues enseñarles a estar bajo autoridad, entendiendo los propósitos y los beneficios. ¿Así? No, mijo, mira, cuando estés ahí en la escuela, los que no den escuela en casa, pues ahí en tu escuela, ¿quién es la autoridad en el salón? Es el maestro. Él es la autoridad. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes les tocó, a mí me tocó, y no estoy tan cascarita. Bueno, pero a mí me tocó que cuando entraba el maestro, todos nos callábamos y nos poníamos de pie. Y ya él ya se metía, ¿verdad? Porque estaba así, se subía, jalaba la silla y se sentaba él y ya hacía, ya ni siquiera decía, nada más hacía. Y ya todos nos sentamos. A ver, salúdenme a los que les tocó eso. Y ahorita entra y hasta resortera. No, ya resorteras ya no las usan, ya traen pistolas los infelices. Drogándose en los salones. Y entra el maestro y hay maestros que se la llevan suave, ¿no? Dicen, mira, estos son casos perdidos. Y él llega y empieza a dar su clase y unos están por acá, hay un que otro desbalagado por ahí poniendo atención. ¿Cierto o no? Pero es un caos. Es un caos. No. Necesitamos enseñar que hay, en ese sentido, lo mismo, miren, un letrero, como decía Saúl la semana pasada, ¿verdad? Un letrero de un alto, hay que honrarlo, es una autoridad. Un no estacionarse ahí, hay que respetar, hay que honrar eso. ¿Sí? Porque el no honrar la autoridad lleva al caos, lleva a la anarquía. Es que es un principio de Dios, mis amados.
Les voy a poner algunos ejemplos cómo en la práctica les enseñamos a temer el castigo y no a respetar y a honrar la autoridad. ¿Están listos? ¿Cuántos? No, porque no quiero quemar a nadie. Entonces no levanten la mano, pues se puede reír, al cabo no lo veo, nomás lo escucho. ¿Sí? Pero, o asentir, o hágale como quiera. Pero o hemos hecho o nos la aplicaron, que cuando andamos ahí, a veces esto aplica más con los chiquitos, ¿no? Que es en donde hay que estar enseñando desde bebés aprenden eso. El que a veces andan todos acá y luego ya está uno así como que ya a punto de, ya la vena ya parece manguera, ¿verdad? Acá la que trae en la frente uno ya parece una manguera de media, ¿no? Ahí de media pulgada. Ya a punto de una trombosis, ¿no? Casi. Y le decimos, si no te portas bien, te voy a llevar al doctor para que te inyecte. Te voy a poner una inyección. O te voy a llevar al dentista para que te haga con... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hombre, no sean... Señor, ve el corazón. Entonces, cuando hay necesidad de ponerle una inyección, no lo ve como un remedio, como una solución, pues que duele, pero dices, con esto se va a arreglar el asunto, sino lo ve como un castigo. U otra, mira, ya me tienes hasta acá, pero deja que llegue tu papá, le voy a decir para que te pegue. Deja que venga tu papá, vas a ver cómo te va a poner. Y a veces el papá viene todo acá, pues el trabajo estuvo pesado y los chiquillos y ¡pum! Como cucarachas cuando uno prende la luz. No, hermana, usted aplique. ¿Sí? ¿Qué hay de esta? Mire, pastor, cómo se porta. Regáñelo, ándele. Hace algún tiempo bueno, terminamos una reunión, algo, bueno, por ahí, en otro lugar. Y luego se acercó, venía una mamá con su hijo, con un adolescentito, unos 16 años, 15, por ahí, ¿no? Un adolescente. Entonces, venía la hermana o señora o prima o no sé, cuñada, no sé qué sería, pero venía y traía a su adolescente con la pinza mamá. ¿Cuántos saben lo que es la pinza mamá? La pinza mamá son 5 uñas que se encajan acá en el tríceps de la otra persona. ¿Sí? Ya venía sangrando casi el muchacho, ¿no? Ahí. Y me lo trae, ¿no? Pues para acusarlo conmigo, para que yo pues lo corrigiera, porque pues, se portaba mal y no le hacía caso. Y pues el muchachito llega todavía todo verde, saliéndole los cuernos y colmillos, ¿no? Pues no es un hijo de Dios. ¿Cómo esperan que un hijo, perdón, se va a ver feo, pero cómo se espera que un hijo del diablo se comporte como un hijo de Dios? Y luego le dije a él, yo no sabía si reírme o molestarme, ¿no? Le dije, oye, te trajeron a la fuerza, ¿verdad? Y ya nada más me hace, asintió, echando un vapor verde por la nariz, ¿no? Ahí, así. Y luego le dije, mira, luego, ahorita no, después platicamos tú y yo, ¿qué te parece? Pero esto que estás viendo, esto no es cristianismo, de esto no se trata, ¿eh? Pero luego te lo aclaro. Y ya le dije a la señora, luego platico con usted. Necesito hablar primero con usted y ya después hablo con él. Y ya, fin de la historia. Entonces, digo, para que no, ya les dije, ¿no? Ándele, pastor, aquí, mire, y así es, y luego los empiezan a balconear y dices, esa es una falta de respeto, esa. No está bien. Así que les recomiendo que cuiden mucho de cómo hablan delante de sus hijos acerca de cualquier nivel de autoridad. ¿Sí?
ahí en casa o en el camino, ¿verdad? ¿Cómo te fue ahí en la escuela? No, pues es que el maestro, no, así. Ese tal por cual. Pues mañana voy a ir a hablar con él, va a ver. Pues a lo mejor sí es un tal por cual. Y a lo mejor sí es un hombre injusto. Y a lo mejor hizo mal. Pero no es lo conducente, no es lo propio. Es, ok, pues déjame, voy a ir a tratar el asunto. Hasta ahí. Porque hay veces, también es acá en casa, es donde se habla malo de los maestros, ¿verdad? O qué tal de los pastores y de los maestros en la escuela dominical, ¿verdad? Los maestros de la iglesia, los servidores. No, es que los de la limpieza, ¿viste? Luego ni hicieron bien y luego estuvo acá y debieron de haberle hecho así. Es que no, y los hijos por ahí. Escuchen bien esto que les voy a decir, porque no es bonito. Cuando actuamos de esa manera, ahí hay un potencial para que ellos aprendan la hipocresía y la murmuración. Porque luego llega, hermano, Dios te bendiga. Sí, aleluya. ¿Sí, cómo estás? Bien bendecido, gracias a Dios, ¿verdad? Y luego el morrito, ¿verdad? Digo, el morrito del griego, muchacho chiquito. Está ahí, lo está viendo y a lo mejor lo ve y dice, híjole, man, en serio, nosotros pastoreamos jóvenes por muchos años, adolescentes y jóvenes por muchos años, y nosotros vimos que el daño principal que ellos recibían y el estorbo principal que ellos tenían para relacionarse con Dios era el mal ejemplo de los padres, la hipocresía de los padres. No, del pastor, hablan y tiran pestes, ¿verdad? Y luego y llegan acá y, hola, ¿cómo estás? Dices, bueno, ¿por qué no? Si hay algo que arreglar, ¿por qué no vas y lo arreglas? Siempre van a haber discrepancias, pueden haber diferencias, eso no es ningún problema, ¿sí o no? Podemos pensar diferente, qué bueno que pensemos diferente. Yo siempre he dicho que donde dos cabezas piensan lo mismo, una no está pensando. ¿Sí? Podemos tener acuerdos y podemos, pero bueno, no necesariamente tengo que pensar de la misma manera, concluir de la misma manera, porque veo ángulos que tú no ves y tú ves ángulos que yo no veo, pero ¿por qué no las juntamos y enriquecemos el asunto? En primer lugar, vemos qué es lo que Dios dice y los dos nos alineamos ahí y aprendemos y enriquecemos el tema. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? Esa debería de ser la actitud de un creyente maduro. Entonces, en primer lugar, nosotros sabemos que nuestro privilegio y responsabilidad es honrar a Dios, ¿cierto o no? Por quién es Él, por la autoridad que Él tiene, por la dignidad que Él tiene. Entonces honrémoslo. Honrarlo no es nada más cantar como lo hicimos hace rato. Qué buen tiempo, ¿no? De alabanza y de adoración tuvimos. Miren, qué bendición es cuando venimos con el entendimiento, ¿sí? De a quién venimos a honrar, a quién venimos a exaltar y con todo, ¿no? Yo terminé con la garganta, le metí, creo que de más y ahorita me está molestando, pero dices, bueno, me faltó sabiduría en cómo hacerlo, pero hay que darle con todo, ¿sí me explico? Hay que echarle ganas por quien es Él, simplemente, pero eso no se limita a este lugar, eso se tiene que trasladar a cada área de nuestra vida, porque siendo diligentes en la escuela, en el trabajo, ahora sí que en la casa y la oficina, ¿verdad? Bueno, ya, hasta ahí. Pero en el trabajo, en la forma en que trato a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a mi jefe en el trabajo, a mis maestros, al policía, ¿verdad? A cualquier autoridad. De esa manera, cuando yo honro esa autoridad, mis amados, estoy honrando a Dios, y ese es el privilegio más grande que tenemos, y de hecho ese es el propósito fundamental para el que fuimos creados, para la gloria de Él. Ustedes ya lo han escuchado muchas veces esto, pero la confesión de Westminster dice eso. ¿Cuál es el propósito? Hace una pregunta: ¿cuál es el propósito del hombre, de la existencia del hombre? ¿Para qué Dios hizo al hombre? Y dice, bueno, la respuesta es para que honre a Dios, para que glorifique a Dios y disfrute de Él para siempre. Qué maravilla, ¿no?
Wow. Entonces, Dios estableció las leyes para el funcionamiento de las sociedades. Es decir, aquí en el texto que vamos a ver, yo les voy a pedir que vayan por favor ya a Romanos, ahí en el capítulo 7, los primeros, capítulo 13, perdón, ahí en el versículo 13, lo primero que, esos primeros 7 versículos que está hablando, habla acerca de obligaciones civiles que tenemos. Digan conmigo, obligaciones civiles. Esta es la manera en que bosqueja, por así decirlo, el apóstol Pablo esta parte de la carta, ¿sí? En Romanos 13, del versículo 1 al versículo 7, habla acerca de las obligaciones civiles. Y ahí menciona la autoridad, someteos a toda autoridad, etcétera, 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 ¿verdad? Dice, porque es establecida por Dios. Y ahí debemos de tener muy en claro que cuando nos habla de que la autoridad es establecida por Dios, no se está refiriendo a cierto candidato o a cierto partido que está gobernando. No se está refiriendo a eso, ¿sí? Miren, mal entender eso ha llevado a abusos como no tienen ni idea. No, este es el candidato de Dios y que Dios lo ponga porque oramos por esta persona para que quede. Escuche bien, ninguna congregación, ningún pastor que se aprecie de ser íntegro debe de agarrar y de orar por algún candidato para que esa persona quede. Para empezar, es anticonstitucional. Para empezar, ¿sí? La iglesia no fue llamada a eso. Entonces no es, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Escuchen bien, no es la persona, no es el partido, eso no es lo que Dios establece. Es la figura de autoridad. Es decir, Dios establece la autoridad, ¿sí? Pero quedó fulanito de tal, es que esa es la autoridad que Dios nos puso. No. Muchos de ellos Dios permitió, pero muchos de ellos llegaron a sus puestos de autoridad mediante el fraude, el cohecho y tranza y media. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, pues hay que denunciarlos. No, tranquilos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por ellos. Orar por ellos. ¿En qué sentido? Señor, bendícelos, prospéralos ahí donde están. No. Fíjense que no. No ese es el sentido que dice la Escritura. La Escritura dice, honra por las autoridades para que vivamos en paz, quieta, de una manera sosegada, quietos. Ahora, póngame atención en esto, porque este es el principio de autoridad. ¿Cuál es el fruto, cuál es el resultado de la justicia? Paz. Entonces, ¿qué tenemos que orar por las autoridades? Señor, que te conozcan a ti, que vengan al conocimiento tuyo. Levanta hombres, mujeres, o envíanos como sea, pero que les puedan predicar el evangelio y que se arrepientan. Si están robando, Señor, que se les aplique la ley. Si están cometiendo ilícitos, Señor, que no escapen de la ley. ¿Qué hubo? Qué diferente, ¿verdad? No vamos a, no, Señor, júzgalos porque son unos tales por cual. No es así. Entonces debemos de retomar ese punto de oración los días de reunión de oración, los miércoles. Anótemelo por ahí, se cree. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no? Entonces miren, todo alrededor de nuestra vida gira en torno a una autoridad, dependiendo en el área que estemos moviéndonos, si es en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, a donde vaya. Pues quiero ir voy a ir allá a la playa y que no sé qué. Ahí se va a encontrar un letrero que dice no tire basura. Ese es un estatuto, es una autoridad, es una figura ahí. Y el tirar basura está incumpliendo, está infringiendo un estatuto. Así que, ¿cómo la ve?
Entonces, para aquellos de que, ay, pues es que sí, ya quiero salir de la, ay, yo ya me quiero casar, pues que es que ya no aguanto la casa. Ya aquí, ya me quiero salir de aquí. Uy, estás queriendo salir de un problema para meterte en un problemón, no. Que no digan amén. ¿Sí? Pero pues es que aquí, y es que en la casa, vas a llegar y te vas a sujetar a alguien. Y si estás por esas motivaciones, lo más probable es de que le hayas dicho que sí a alguien que te va a gobernar y que muchas veces ni siquiera temor de Dios tiene. No les puedo contar el número de casos que nosotros hemos tratado de que, pero es que cuando, yo pensé que si era cristiano y a la hora de la hora, pues es que se veía de una manera, pues claro, pues te estaba conquistando. Y les voy a decir una cosa, el sapo nunca se convierte en príncipe, ni las ranas tampoco en princesas. Digan amén pues. Romanos 13:7. Ahora sí vamos a entrar en el mensaje. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Digan conmigo, pagad. Pagad quiere decir cumplir con la obligación. Entonces se puede leer, la idea del texto de pagad a todos lo que debéis es paga totalmente las deudas. ¿A qué se está refiriendo aquí? Ahí va. Al que tributo. O sea, si a alguien le debes tributo. Al que impuesto. Hasta aquí, escuchen bien, hasta esta parte son aspectos económicos. Déjenme decirlo así, son aspectos de responsabilidad civil. El problema no es que debamos. El problema es que no paguemos. ¿Sí? Si los impuestos, que son impuestos, aquí el SAT, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es muy generosa al decirnos contribuyentes. Pero no vamos a contribuir, vamos a pagar impuestos. ¿Estamos aquí? Vamos a pagar impuestos. Ahora, la misma definición de la palabra nos dice impuestos. En buen mexicano sería de a chaleco. ¿Sí? Es una obligación, porque después si dice cumpla con sus obligaciones fiscales, entonces ya no es con su contribución. Vengo a contribuir. No, pague, son sus obligaciones. Y yo puedo no estar de acuerdo, y de hecho no estoy de acuerdo en la aplicación de cómo se gastan los impuestos en muchos aspectos. Yo debo de decir esto, y no lo digo con amargura, pero a mí, pero ahorita van a ver por qué lo digo, a mí me repatea, como no tienen una idea, que se gasten no sé cuántas decenas de millones de pesos en una fiesta del pueblo, en una fiesta religiosa como la que acabamos de tener, que se traigan a artistas. Miren, se trajeron a varios artistas que cada uno de ellos por lo menos cobran, algunos de ellos, otros un poco menos, ¿sí? Pero que cobran por presentación arriba de 2,5 millones de pesos por cantarles 2, 3 canciones, pero al pueblo pan y circo. Ahora, si esa es la fiesta a San José, es una fiesta religiosa entre comillas, pero no todos los que estamos en esta localidad somos de esa religión. ¿Sí me explico? Y si al ser una fiesta religiosa, pues eso lo debe de pagar entonces la institución religiosa que lo promueve. ¿Yo por qué tengo que pagar, ¿sí?,
para que gente vaya a hacer desfiguros. No sé si me estoy dando a entender. Y podría amargarme y no estoy amargado, lo digo molesto, pero no estoy amargado. Y yo podría decir, ay no, pues mira nada más cómo se los gastan, mira nada más las tranzas que han hecho, cómo han saqueado a este municipio, cómo han saqueado al estado, porque lo han saqueado como no tenemos idea, ¿sí? Y yo podría decir, no, esos son, y yo no voy, ¿qué voy a pagar nada más para que les den a ellos? Mira, Dios los juzgará. Pero podemos orar por ellos para que tarde o temprano, la justicia es lenta pero llega. Y si no es la de los hombres, a Dios no se le escapa a nadie. ¿Estamos aquí conmigo? ¿Están aquí? Ay, mira nada más, allá los impuestos federales y se compran un superavión que ya ni fulano de tal. Pues sí, indigna ver la cantidad de impuestos que se pagan, ¿verdad? Indigna, y ver las calles y las carreteras y la infraestructura y los hospitales en las condiciones que están, ¿sí o no? Entonces podríamos tener elementos y argumentos humanos para decir, no, yo no voy a pagar impuestos. No, dice, pagad lo que debes. ¿Debes impuestos? Paga impuestos. No estoy de acuerdo, son impuestos. ¿Sí quedó claro eso o no? Dice, al que respeto, al que honra, honra. Es decir, aquí honra quiere decir valor, apreciar, estimar. Y estos son aspectos de respeto y son aspectos de cortesía. Entonces no solo se refiere a cumplir con el pago de nuestras deudas en cuanto a lo económico, ¿sí? Pero están los elementos de educación, de cortesía, de respeto, de civilidad, ¿sí? Entonces necesitamos hacer eso, mis amados. Necesitamos estar muy al pendiente de eso. Si bien es cierto que nosotros entendemos que nuestro fundamento es Cristo en nuestra vida, ¿cierto o no? Él es la piedra angular, Él es nuestra roca, ¿sí? Hasta ahí estamos cimentados. Pero Él nos da precisamente la instrucción y Dios, nos lleva a que tengamos un soporte sí, estamos en Cristo, ningún problema con eso. Pero la pregunta es, ¿cuál será la piedra angular? Escuche bien, de nuestra vida y nuestra fe es Cristo. Pero ¿cuál es la piedra angular en las relaciones que tenemos? ¿Cuál será? ¿Cuál será la piedra que le debe de dar el soporte y la firmeza necesaria a las relaciones entre padres, entre esposos, con hijos, con el primo, con las autoridades? ¿Quién es o qué es? Es la honra. Es la honra. Entonces, qué necesario es que practiquemos la honra, la estima, el respeto entre nosotros, empezando en casa, empezando por la pareja, empezando con los hijos, y de ahí se va en cascada. ¿Sí? De ahí se va en cascada. Hablar bien de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Sí, por eso el ser agradecidos, el ser educados es muy importante, mis amados. Enseñémosle, ¿verdad? Y aprendamos nosotros y enseñémosle a nuestros hijos a cuando piden las cosas, que las pidan por favor. ¿Sí? De buen modo, bonito. Ay, mamá, dame esto. Y ahí, pues para que no se vaya. No. Ahora sí que, dame esto. Puede voltearse y decirle cholleramente, ¿sí? Decirle, no, bájale tantito. A mí háblame bonito o no, no se oyó lo que dijiste. Por favor, esto. ¿Sí? Y después al dárselo,
Gracias. ¿Sí? ¿Sí me explico? Al que vean, mis amados, el que vean a los adultos y no pasen como burros sin mecate, sino que saluden, buenas tardes, buenos días. A veces uno quiere agarrar y saludar hacia los niños, vas acá. Les voy a decir, está mal eso, es falta de respeto. Hay que enseñarlos a honrar a los adultos, a respetar a los adultos. Van pasando, ven, buenas tardes. ¿Se les quita algo? ¿Van a perder algo? ¿Van a ser indignos? O sea, mis amados, yo no sé los del mundo, ese es su rollo, pero soy su pastor y es una responsabilidad decirle esto, porque eso debe de ser una regla dentro de la casa de Dios. Como afuera se quieran conducir, los de afuera pueden hacer de su vida un papalote, los de casa no. Los de casa no. Entonces necesitamos aprender eso, necesitamos estar muy, muy, muy bien con eso. Entonces, la falta de respeto es un rasgo de injusticia. La falta de honrar es un rasgo de injusticia. Escuchen bien, ¿cuál era la característica del Señor Jesucristo en todo tiempo? Que Él siempre quería honrar a quien, a sí mismo, al Padre. Él quería honrar al Padre. Todo lo que hizo fue por honrar al Padre. Todo lo que hizo. Y aun cuando tenía el derecho legal de negarse a ir a la cruz, ¿sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Te quiero honrar a ti. El precio es alto, pero es honrarte a ti. Ese es el objetivo de mi vida. ¿Qué hay del objetivo de nuestra vida, mis amados? ¿A quién vamos a determinar honrar en nuestra vida? ¿A quién vamos a enseñarle a nuestros hijos que honren? ¿Estamos aquí? Y repito, los que tenemos hijos chiquitos, pues va a ser más sencillo enseñarles a honrar a la autoridad. Los que están más grandecitos, pues a lo mejor va a estar un poco más rudo, pero sí se puede. Pero enseñarles a honrar la autoridad, no a tenerle miedo al castigo, son dos cosas diferentes. ¿Está claro o no? Sí, entonces la falta de honra es ausencia de la obra de Dios, es una ausencia del carácter de Cristo y necesitamos con urgencia que eso cambie. ¿Sí? Porque esas son características de una vida impía. Y si somos hijos de Dios, eso no cabe. ¿Okay? Versículos 8 al 10. Vamos a meterle velocidad. ¿Están listos? Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Otra vez retoma la misma frase del versículo anterior. ¿Por qué? Porque dicen, ahora sí, para que amarre, ¿no? Como dijo aquel, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces les dice exactamente lo mismo. Así empieza el versículo: no debáis a nadie nada, pero hay ahí otra expresión, sino el amaros unos a otros. La Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Escuchen bien, amarnos es una deuda. Debemos de verlo como una deuda. ¿Quedó claro o no? Porque vi cómo le salieron así por la nuca, así atrás, así, un cartelón con un signo de interrogación. Es decir,
Yo como hijo de Dios, como creyente, debo de entender que amar a mis hermanos pues no es porque tengo la opción, tengo la deuda de amarlos. Y aquí dice, no debas eso. Por eso les dice Pablo, ¿verdad? Ahí a los Corintios, soy deudor. Me es impuesta carga de anunciarles el evangelio. O sea, no les predico porque el llamado que tengo y así para ganar, no. Él veía y dice, tengo una deuda y es predicarles el evangelio. Les debo el evangelio a ustedes. Aquí está, y vaya que les predicó, y vaya que pagó su deuda, y vaya que vivió para el Señor. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre de Dios! ¿Cierto o no? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, aquí empieza a explicar eso. Es decir, la siguiente parte, hasta el versículo 10, explica la primera parte del versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Dice, porque, digan conmigo, porque. Es decir, esta es la razón. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjate. Porque no adulterarás. Y aquí está haciendo un resumen de la sección que está allá en Levítico 19. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo simplemente fue algo que el Señor Jesucristo hizo eco del Antiguo Testamento, era parte de la ley. De hecho, es parte de las leyes de justicia y santidad. Dice, el amor no hace mal al prójimo, ¿sí? Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense, aquí nos está hablando de la motivación que debemos de tener. Porque, ¿qué es adulterar? No es sino hacerle un mal al prójimo. ¿Qué es robar? No es sino hacerle un mal al prójimo. ¿Qué es deshonrar a los padres? No es sino hacerle un mal al prójimo. ¿Qué es codiciar? Sino hacerle un mal al prójimo. ¿Qué es decir falso testimonio? Sino hacerle un mal al prójimo. ¿Sí o no? Bueno, entonces si le amamos, si estamos haciendo esas cosas, no estamos caminando en amor. Pero cuando le amamos no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no hace mal, no hace daño. Amar no es una simple conformidad a reglas externas, mis amados, es la esencia misma de la ley. ¿Sí? Y la ley no fue dada para salvarnos, eso debemos de tenerlo en claro. Pero amar es la esencia de la ley. ¿Sí? No los actos religiosos en lo que se cayó. ¿Están aquí conmigo? Fíjense bien, Entonces, ya después de tratar las obligaciones civiles de los creyentes, de tratar las obligaciones con las figuras de autoridad, ahora él se mueve a este asunto de las deudas que como hijos de Dios, que como creyentes tenemos los unos con los otros. Entonces, está instruyendo acerca de la obligación que todo creyente, que todo cristiano tiene de expresar el amor de Dios en todas sus relaciones interpersonales. Entonces, hasta aquí, si hacemos una reflexión, si hacemos un análisis, si hacemos un balance, si hacemos una conciliación de cuentas, ¿sí? Nadie levante la mano, pero en nuestro corazón sabemos si estamos en deuda o no. Sabemos si estamos en números rojos o no. Si estamos con números negros, gloria a Dios,
Síguele por ahí. Si estamos con números rojos, a pagar. Porque esa es la enseñanza. Esa es la obligación, esa es la instrucción, a pagar. ¿Sí? No me he conducido en amor, a pagar. ¿Cómo la ven? Entonces no debemos de permitirnos, mis amados, escasez en el amor, porque eso nos va a llevar a deuda. Y el Señor no va a venir a pagar eso por nosotros. Eso lo tenemos que pagar nosotros. De hecho, Él nos dijo, aquí está, tienes toda la capacidad para hacerlo. El que no ama, dijo el apóstol Juan, ¿por qué no ama? Porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos conocen a Dios? Es decir, ¿cuántos son hijos de Dios? Esa es la expresión. ¿Cuántos son creyentes verdaderos? Pero a lo mejor, bueno, dice, sí soy hijo de Dios, sí soy creyente, todo, no, ningún problema con eso. Pero estoy reteniéndolo, estoy reteniendo el amor, estoy siendo mezquino con esto. Estoy saliendo en deuda. Y si tengo deuda, ¿qué tengo que hacer? Si tengo deuda de amor, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí está claro o no? ¿Sí? Fíjense, algo que dijo pues un hombre de Dios, John Wesley, ¿sí? Está buena esta conclusión a la que llegó él, ¿eh? Ahí les va, ¿están listos? Dios es el primer objeto de nuestro amor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, pues está bien, Dios es el primer objeto, Él es de quien debemos de amar. El segundo, yo espero que llegamos a amén. O sea, el segundo objeto de nuestro amor, en otras palabras, dice, el segundo es soportar los defectos de los demás. Voltea al que está a tu lado y dile, ahí te hablan. ¿Cómo la ven? No, y ahora voltea para el otro y dile, seguramente están hablando de ti. A mí no me queda el saco. Sí. El segundo es soportar los defectos de los demás. Fíjense cómo concluye la frase. Y es en el seno de nuestro hogar que debemos comenzar esta práctica. Es decir, en otras palabras, ¿quiénes son los que soportan más nuestras debilidades? ¿Quiénes son los que saben nuestras debilidades de carácter? Los de la casa. Ellos saben cómo somos. Si somos ordenados, desordenados, limpios, sucios, groseros, educados, amables, respondones. Ellos saben. Y eso, ellos, o sea, bueno, empecemos por ahí. Es un buen desafío, ¿no? En Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dice, honra a todos. ¿A quiénes? Honra a todos, dales el lugar que les corresponde, dales la preferencia, dales la estima, dales el valor. ¿A quiénes? A todos. El asunto que esto también incluye a los más débiles, porque tenemos la tendencia, y es muy de la carne, debo de decir, de solo honrar, de respetar a los que son más fuertes que nosotros. No en vano el apóstol Pablo les dice allá a los filipenses, consideren a los demás como superiores. Aquí esto no quiere decir que alguien sea superior a nadie. Como hombres no somos superiores a los hombres, somos iguales, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Dentro de la iglesia somos iguales, tenemos el mismo valor delante de Dios. Yo como pastor no valgo más que una oveja que tiene un poco de tiempo o que viene aquí y que ni siquiera quiere agarrar la escoba. Yo no tengo un valor más alto delante de Dios que esa persona, valemos igual.
El nivel de autoridad es distinto dentro de la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. Y fíjense, esto lo podemos ver con los niños, cómo no los honramos. Luego no los honramos. Por eso no les enseñamos a honrar la autoridad. Por eso les enseñamos a temer el castigo. Esa es una deshonra. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? ¿No? Cuando nosotros no les enseñamos a ellos a que honren la autoridad, les estamos haciendo un daño terrible. No los estamos estimando, no los estamos valorando, no les estamos dando el lugar que tienen. Y ese lugar que tienen es, ciertamente, es como alguien cercano, amado, vulnerable, que necesita ser protegido. Y la mejor manera en que los podemos proteger es enseñándoles que honren a Dios y que honren a la autoridad. ¿Sí está claro o no? ¿Ahora sí ya quedó claro? Ok. Honra a los padres, ¿sí? Honrar a los padres es parte de las leyes de santidad y de justicia que están ahí en Levítico 19. A partir del versículo 1 en adelante habla mucho acerca de eso. Y honrar a los padres es lo que encabeza la lista de las leyes de santidad, fíjense, y de justicia. Porque es precisamente el rasgo del carácter de Dios, ese es precisamente el rasgo distintivo del carácter de Cristo, honrar al Padre en todo tiempo, ¿sí? Entonces no perdamos de vista, no nos olvidemos de que los padres representan la primer figura de autoridad en la sociedad. Es la primer figura de autoridad que nuestros hijos conocen, los padres. Tenemos un bebé ahí y él no ve al presidente de la República como una autoridad sobre él, ni lo conoce, ni sabe que es presidente, ni para qué sirve. ¿Sí? No ve como pastores, ¿verdad? Como servidores. Vemos a los bebés y no nos ven como una figura de autoridad. Y en ese momento, porque es mamá, es papá, es mamá. No sé si me estoy dando a entender. Son de los primeros que empiezan a recibir instrucciones, de quienes deben de recibir instrucciones, de hecho. Entonces, entender esto nos va a ayudar a entender, valga la redundancia o rebusnancia, como quiera decirle, de la trascendencia de nuestro ejemplo como padres. Y esto está incluido los padres espirituales en la iglesia. Esto incluye a los que son más maduros dentro de la iglesia. Tenemos que ser ejemplo para los demás, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. No nada más para nuestros hijos. Yo tengo la deuda de ser ejemplo a ustedes y usted tiene la deuda de ser ejemplo a los demás. Eso es obrar en amor. Eso es caminar en amor. Eso es cumplir con lo que Dios establece. En Levítico 19, del 1 al 3, dice la primera parte del versículo 13, lo leo rápido, le voy a meter el acelerador. Así que si empiezo a hablar muy rápido, no es el efecto de la cafeína por el café que me tomé hace ratito, sino que ya el reloj me está diciendo, apúrale. Habló Jehová a Moisés y le dijo, ¿quién le habló a quién? Dios le habló a Moisés y le dijo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos, santos seréis, porque santo soy yo. Fíjense, apartados. Eso es lo que quiere, no dice santurrones. No dice santurrones, dice santos. Y santo es apartado. Entonces les dice, mira, ustedes van a entrar, el contexto es este, ustedes van a entrar a un lugar, a un territorio en donde los moradores de esa tierra se conducen de acuerdo a sus dioses. Ellos se conducen de acuerdo a sus deidades. A donde ustedes van a entrar, la gente que está ahí se conducen de la manera en que se conducen sus dioses. Y les dice, ustedes deben de estar apartados de todas esas prácticas, porque yo
estoy apartado de todo eso. No sé si me expliqué. Es decir, ¿por qué vivían y eran con los agoreros, con los brujos, promiscuos? ¿Por qué? Porque todas esas eran parte de su religión incluso. Todo eso era parte de su religión. Usted échese una vueltecita por la mitología griega y se va a encontrar que sus deidades, sus dioses, eran terribles. Déjenme decirlo así, un asco de dioses. Un asco. Y el Señor dice: yo no soy así. Y si ustedes son mi pueblo, ustedes no se deben de conducir como ese asco. Ya está más claro, ¿no? Y empieza con esto: cada uno temerá a su madre y a su padre. Y aquí está, el mandato es más explícito, pero la expresión de temer es una actitud reverente de honra. Ese es precisamente el pensamiento que tiene de llevar a cabo la acción de honrar, ¿sí? En otras palabras, no te acerques con ligereza, no, hazlo reconociendo su autoridad. Cuando te dirijas a tus padres es reconociendo la autoridad que Dios puso sobre ellos para bendecir tu vida, no para hacértela más pesada. Que si tus padres, y sobre todo entendiendo, padres cristianos, padres creyentes, padres temerosos de Dios, si te dicen no a esto y te dan razones, es que yo quiero no, y mira por esto y así, no es de que te quieren hacer la vida más complicada, es que es una figura de autoridad que Dios puso ahí para bendecir tu vida. Y porque uno como papá luego a veces ya, mira, no te juntes con esta palomilla, ¿sí? No te juntes por ahí porque estás aprendiendo sus maneras. Voy a hacer una pregunta, papaces y mamaces, ¿cuántos de repente han notado cambios de actitudes y de conducta en sus hijos a partir de que se empezaron a juntar con algún cierto grupo de amigos, ¿verdad? Y que ustedes les dijeron no lo hagas, pero aún así se pasaron por quién sabe dónde la instrucción, ¿verdad? Y lo hacen y están viendo esos cambios. A ver, levanten su mano, papaces y mamaces. ¿Han visto eso? Levántela bien, aunque se esté grabando allá. ¿Qué tal con eso? ¿Está claro o no? Porque la parte contraria de honrar a nuestros padres, ¿sí? Es decir, la acción directamente opuesta al mandamiento de honrar a nuestros padres, lo equipara, y ahorita lo vamos a ver, es decir, lo pone a la misma altura de maldecirlos, ¿sí? Vean la trascendencia de esto. Cuando yo no estoy honrando a los padres, cuando yo no honro a mis padres, el equivalente para Dios, aunque yo no lo entiendo, yo no lo veo así, a mí se me hace muy exagerado, a ti se te puede hacer como tú quieras, mi niño o mi niña, pero delante de Dios, el no honrarlos está a la misma altura de maldecirlos, ¿sí? Está a la misma altura. Es decir, Dios lo considera como un acto de inmoralidad. De hecho, lo considera al mismo nivel de un acto de adivinación y de brujería. De ese calibre es. Y en Levítico 20:9 dice: todo hombre que maldiga a su padre o a su madre de cierto morirá, pues a su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. Así de fuerte. Entonces, al deshonrar a los padres, se deshonra a Dios, porque se va en contra de lo que Dios establece, y eso es grave. Y tenemos que aprender a identificar esto y a dimensionar las cosas que ofenden al Creador. Entonces, nosotros, al ver la severidad del castigo con que trata este asunto, pues nos deja ver la seriedad y la importancia del tema, ¿sí? Ay, pues es una sentencia pues muy fuerte, ¿no le parece, pastor? Pues sí, pero es muy justa, debo decirlo también.
Porque la naturaleza del mandamiento se originó en Dios mismo. Es decir, no es un mandamiento injusto. Porque a veces como padres nos equivocamos y podemos pedir cosas injustas. ¿Sí o no? Pero todos los mandamientos de Dios, el apóstol Pablo les dice ahí a los romanos, dice, oye, no, espérense. O sea, la ley es buena y es santa y es justa. Que a nosotros no nos guste que andemos como aquel dijo, ¿verdad? Ahí pateando el pesebre. ¿Sí saben cómo, no? O cuando a veces pues ahí sí ubican donde guarda uno a los caballos, pues. O en los remolques luego donde los mueve uno, y a veces el caballo anda inquieto y ahí golpeando porque se quiere salir. Y que andemos nosotros así como león enjaulado, eso ya corre por cuenta nuestra. La falta de honra entonces es una actitud arrogante de parte del hombre. Así. Porque piensa que tiene la autoridad para cambiar, claro, de acuerdo a su criterio, algo que Dios ha establecido como un mandato. Si Dios establece una cosa, ¿cómo debe de ser eso? Pues ahora sí que, como dice el dicho, como Dios manda. Pero cuando yo lo hago, no como Dios lo establece, sino como a mí me parece, porque pues Dios es anticuado, tú sabes, ¿no? ¿Han escuchado eso? No, es que los mandamientos de Dios ya tienen mucho tiempo, no se ajustan, no se adaptan a nuestros tiempos. Pues claro que no. Pues claro que no, nuestros tiempos y nuestras cosas son perfectamente volubles, cambiantes, pero nuestro Dios no, Él es inmutable y ese atributo lo hace ser Dios. Así de sencillo. Pues no, los tiempos cambian, por supuesto, las culturas cambian, claro que sí, pero Dios no se adapta. El mandamiento de Dios no se adapta a la cultura. El mandamiento de Dios, el evangelio, no se adapta a la cultura. Establece una cultura. Establece la cultura de Dios. Establece la cultura del cielo. No, pues vamos a adaptarle, vamos a quitarle esto acá, de honrar a los padres, no, que se lleven con confianza, ahí con los hijos, pues no le hace, ¿verdad? Hasta que se vayan a echar unas cervezas juntos, ahí que se fumen 2, 3 cigarros, relájense, no mucho, nada más, pues para que no caigan en excesos, ¿verdad? Y bendigan a Dios y pues van a estar felices y sean cuates, ¿verdad? ¿De eso dice la Escritura? No. Ay, que te faltó el respeto a tu hijo, ¿verdad? Entiéndelo, son muchachos, ya crecerán, ya madurarán, ya. Miren, les voy a enseñar a profetizar ahorita. Les voy a enseñar a profetizarles a sus hijos cuando les faltan al respeto. ¿Está bien? Cuando sus hijos les falten así al respeto, que anden de contestones, nomás párense en posición de profeta. Porque luego ya ves, ya no, como va a profetizar y se ponen acá así como que les entra el, ¿no? Entonces así como para seguirla, ¿no? Párense acá ustedes, ¿verdad? Y véanlos fijamente a los ojos, así como veo a la cámara. Y empieza a decirle, a ti, si sigues así, veo que te va a salir un hilito rojo de por aquí. Veo un hilito rojo saliéndote de aquí si sigues así. El que entiende, entiende. Entonces vámonos para el final. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ver en dónde estamos errados. Sí, necesitamos ver. Porque sí, ¿cuántos reconocen que nos hemos equivocado? Que nos equivocamos, pero sí, de a montón. ¿Verdad que sí? Entonces, pues que el Señor nos hable. Que el Señor nos hable. Que el Señor nos redarguya. ¿Sí?
como padres, pues habrá cosas que tenemos que corregir, ¿es cierto o no? Miren, hijos, les tengo que decir esto. Y al mismo tiempo, en nombre de los papás, pedirles perdón. Pedirles perdón por no haberles enseñado adecuadamente a obedecer y a honrar a la autoridad. Les pedimos perdón como papás, hijos. Nos hemos equivocado mucho. Sí. Es posible que como padres por mucho tiempo hayamos estado sembrando principios muy errados por ignorancia, por rebelión, por lo que ustedes quieran. Aún con una buena motivación, pero hijos, ya les tocará ser padres. Entonces es bueno, es necesario que aprendamos lo que la palabra de Dios dice. Porque alguien dijo, pues es que nadie nace sabiendo, y es muy cierto. Pero la palabra de Dios nos instruye cómo debemos de ser como hijos, como padres. Pregunta, ¿a cuántos nos hubiera gustado que desde niños nos hubieran instruido en el temor de Dios? Y siendo así, enseñarnos cómo conducirnos como jóvenes y todo esto, prudentes, etcétera, etcétera. Pero desde niños a enseñarnos a ser adultos responsables, padres responsables y amorosos. ¿A cuántos les hubiera gustado? Porque eso tenemos que entender como padres. La etapa de juventud, de niñez, adolescencia, juventud, la verdad es que es muy corta. La mayor parte de nuestra vida la vivimos como adultos. ¿Sí? Si hablamos de ¿cuántos años quieren vivir? ¿Cuántos años les gusta para vivir? ¿Qué digamos? 90, vamos a decir 100 años, siendo generosos y con diezmo y todo. Oye, 25 años, vas a ser un joven, más o menos a esa edad, ya un profesionista que fue a la escuela y ya salió de casa y, ¿sí me explico? Como que a esa edad ya se independizó. Vamos a decir, hay casos que es distinto, pero vamos a decir en promedio, pues 25 de 100 es una cuarta parte. 3/4 partes se viven como adulto. Luego entonces, la primera cuarta parte de nuestra vida, ¿cómo debemos, por estrategia de sentido común, para qué nos tenemos que preparar con mayor ahínco? ¿Para la primera cuarta parte de nuestra vida o para las otras 3/4 partes? ¿Lo alcanzan a ver? Y como padres, hijos, pudimos haber perdido mucho tiempo de enseñarles para vivir esas 3/4 partes. Entonces apréndanlo ustedes de una vez. Como padres necesitamos arrepentirnos de eso y rectificar lo que haya que hacer. Como hijos, si somos hijos de Dios, si en verdad lo somos, si ha de ser esa generación de la que tanto se habla y canta, debo decir que con declarar, es que somos la generación que Dios va a levantar y que yo he escuchado por tantos años, algo grande viene. Sí, maldad, mucha maldad, cada vez mayor. Sí, mucho engaño, rampante. Eso viene. Con desear y con cantar y decir nosotros seremos, eso no alcanza. Necesitamos hacer serios ajustes, porque eso no ocurrirá
Las cosas grandes de Dios no vendrán a tu vida si sigues viviendo con ligereza y sin establecer el honor en cada una de tus relaciones, empezando con Dios y enseguida con tus padres. ¿Quieres la honra de Dios? Dice, fíjate, Dios dice: yo honro a los que me honran. Qué grueso, ¿no? O sea, Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie, en nada, aún en lo económico. Ay, pues todo es del Señor. Sí, dice, pero fíjate, la palabra dice: el que da al pobre, a Jehová presta. Presta. Y Dios no se le esconde a nadie para pagarle, y Él paga bien, es buen pagador, muy generoso. No tendría que hacerlo porque es de Él. ¿Están aquí conmigo? Vamos a ponernos de pie y a pedir a Dios por su gracia y su verdad.